a comenzar por hacer una breve introducción de nosotros tres, aunque vemos que casi todos los que están conectados los conocemos. Bueno, es muy fácil, de alguna forma. Es muy mala, pero muy mala educación presentarse a uno mismo, pero igualito tocará hacerlo. Para los que no nos conocen, empezaremos acá con Fran Monroy, que es el primero que tenemos en las fotos. Como ven, está más delgado que la foto que tiene puesta en su perfil de Zoom, lo cual debería corregir a la brevedad posible, porque se ha echado una adelgazada increíble, pero lo que no ha adelgazado son intelecto, su buena memoria, su pasión por los numeritos, su pasión por la tecnología, lamentablemente por el Magallanes, afortunadamente por Apple, y algunas otras mezclas por ahí interesantes que hay, y que de alguna forma es algo que nos ha llevado a conocernos a nosotros tres. Pasión por tecnología, pasión por Apple, pasión por muchas cosas interesantes que han pasado en el diseño. Yo creo que casi todos ustedes también deben conocer a Giampiero con su famoso POSA Estudio Creativo. Probablemente casi todos los que estamos acá tengamos un curso hecho con él como mínimo. ¿Okay? Y está haciendo unas cuantas variedades increíbles en estas semanas a distancia por Zoom, así que si quieren aprovechar el tiempo, después hablan con él. Y en el caso mío, bueno, yo soy un ingeniero prestado al área de la comunicación social, pero con los mismos años de experiencia aquí que Fran y que muchos de la misma generación que tenemos ya 20 y pico de años y sin generación de relevo importante, que es lo lamentable y es lo que nos preocupa a nosotros. Entonces, bueno, nos tocó mudarnos a nosotros a esto, a este periodismo ciudadano, a este periodismo interactivo, 3.0, 4.0, el número que le quieran poner. Y aquí estamos, iniciando nuevas formas de comunicarnos porque estábamos demasiado fastidiados de no estar hablando con ustedes y no haciendo cosas. Entonces vamos a hablar de tecnología en pandemia. Tecnología en pandemia es un tema que yo desarrollé para la revista Business Venezuela, en donde también escribió nuestra queridísima Tata López, que está aquí con nosotros y que después puede compartir también con nosotros algunos comentarios muy interesantes. Pero es un tema, además, que ya estamos hartos de oír hablar de lo malo que es el coronavirus y de los peligros del coronavirus. Entonces, quisimos enfocarlo, yo quise enfocarlo de una forma diferente, ver cuál era el efecto que estaba teniendo la pandemia dentro de esto, que es el mundo de la tecnología, y ver además cómo podíamos utilizar la tecnología para resolver lo de la pandemia. Me agarró además en una situación personal interesante que por razones familiares tenía que estar en Europa. Estaba listo para ir al Mobile World Congress. Había un montón de cosas que estaban ahí cuando empecé a oír hablar de ese famoso coronavirus. Entonces, eso me inspiró a escribir esto, que es el tema de portada de la revista Business Venezuela. Y lo que yo hice, bueno, en ese artículo, que les recomiendo a todos que busquen, al igual que el de Tata, al igual que el de Luis Maturén y muchos otros que hay ahí, que están muy, muy buenos, lo que hicimos fue abordar desde distintos ángulos toda esta parte, todo este efecto de la pandemia. Y qué mejor cuando uno tiene un tema como estos, que tiene tantas aristas, que tiene tantas formas distintas de verlo, que traerse un par de buenos amigos y que tengan realmente, como se dice en el béisbol, algo en la bola, o sea, que sepan realmente de lo que están hablando, por todo lo que han hecho y hablar de las consecuencias. Entonces, esto va a ser un poquito como la presentación que realicé para la gente de Benanchan y esto, pero tiene unos daticos nuevos y va a tener muchísima conversa entre Giampiero, Fran y por supuesto yo, y después al final con ustedes. Así que les animo a que vayan guardando y vayan anotando preguntas, nos las vayan mandando por el chat, etcétera, porque también queremos saber a ustedes cómo les ha ido con la tecnología y en esta época de pandemia. Entonces comencemos. ¿Qué es lo que vamos a ver? Ok, vamos entonces a hablar de tecnología y pandemia, como les dije, tanto Alcides León, quien está hablando, y me coloqué de primero solamente porque me insistieron ellos, Fran Monroy y Giampiero Posa, ¿ok? ¿Qué vamos a ver? Bueno, vamos a ver 4 grandes áreas. La primera es cómo el coronavirus cambió por completo el movimiento de la industria TI. Algunas cosas aceleraron, otras cosas se pararon, otras cosas simplemente cambiaron la velocidad de crecimiento o decrecimiento, y esto lo vamos a explicar un poquito por encima. Después vamos a ver cómo la tecnología nos sirve para contraatacar toda esta parte del COVID-19. Vamos a ver el nuevo fenómeno del trabajo remoto, que no es tan nuevo, pero que en este momento es nueva la adopción masiva como tal. Y después adivinaremos un poquito sobre la economía después de la pandemia. Entonces, bueno, el primer efecto que se sintió del coronavirus fue
de alguna forma las grandes cancelaciones de eventos como el Mobile World Congress de Barcelona. Yo estaba listo para ir, acreditación en mano, etcétera, y de repente me senté y me dije un día, Charlie, yo voy a ir a un sitio lleno de asiáticos en este momento de coronavirus, encerrarme con ellos en algunos espacios no tan grandes, etcétera. Y yo personalmente tomé la decisión que no, y así pasó con Amazon, y así pasó con Sony, y así pasó con Intel, pasó con todos los demás de alguna forma. Empezó a pasar con otros eventos, se canceló L3, por ejemplo, que es el evento de juegos, el Google I.O. en San Francisco, lo cancelaron, ni siquiera lo convirtieron en virtual. Pasó con el evento de canales de HP Mundial, etcétera. Total que la gente empezó a cancelar, y los eventos se vinieron al suelo. Barcelona obviamente estaba preocupada y hizo como una especie de evento paralelo que tuvo muy poco éxito y empezó a sentirse el efecto enormemente en esto. Pero, ¿qué pasó realmente en la industria más allá de esta cancelación? Bueno, pasaron varias cosas. La primera es que la venta de PC se disparó, pero la cadena de suministro se paró. Como les dije, yo estaba en Europa, estaba en Francia, y empecé a ver que mis amigos me venían y me decían que en su trabajo no habían podido instalar un nuevo puesto de trabajo porque no había PCs. Y empezó a verse eso. Después se empezó a sentir en algunos suministros de los PCs y todo. Bueno, aquí vemos un estimado de Canalys, donde en el mejor de los casos la venta de PCs se reduce un poquito y en el mejor de los casos se reduce muchísimo más, ¿ok? Un 8% más. Todavía las estimaciones están creciendo en este momento de lo que puede pasar, ¿ok? Se está deteniendo el crecimiento. Pero hay otros sitios que sí han crecido, o otras áreas de tecnología que sí han crecido. Por ejemplo, la adopción de la nube. Todo el mundo pasó sus cosas a la nube para poder habilitar el teletrabajo, para poder empezar a funcionar desde afuera. Y vemos que había compañías que estaban mejor que otras para poder sobrevivir a esto. Vemos, por ejemplo, que lo que es Alibaba, Google Cloud, Microsoft Azure y Amazon Web Services tienen el 62% del mercado y pudieron crecer rápidamente para atender la demanda. Igualito pasó con la nube de IBM, de SAP, de Oracle. Han podido crecer para tomar esta demanda. De hecho, en la parte de educación después vamos a ver un ejemplo, pero realmente increíble de cómo Alibaba Cloud creció solamente para atender la parte de educación. Todo esto nos lleva a un panorama realmente confuso porque se venden menos PC, pero la gente los compra más, la gente se muda a trabajar a casa, la gente se conecta desde internet. Y bueno, ahí Fran tenía un comentario muy interesante de lo que ocurrió en estos días, ¿no? Ah, sí. Por ejemplo, hay algo que decir, sin dudas, que es que nada más entre Netflix y YouTube, el 52% del ancho de banda mundial estaba comprometido con estas dos aplicaciones. Y que el World Wide Web era apenas la cuarta, o mejor dicho, tercer uso de Internet durante la pandemia. Y las redes sociales el cuarto, con apenas 9.7% del ancho de banda mundial. Aunque pareciera que Instagram y sus lives lo habían copado todo. Mira, Fran, incluso YouTube tomó la medida de bajar la resolución de los videos HD en Europa y luego para el resto del mundo para, digamos, garantizar la conectividad, algo sin precedentes, ¿no? Sí, y eso fue un fenómeno que se presentó de repente. El crecimiento del tráfico fue enorme y tuvieron que responder de alguna forma. Yo no sé si Netflix tomó la misma resolución que YouTube, pero probablemente tuvo que haberla llegado a tomar en algún momento para sus servidores, etcétera. Pero mientras tanto se estaban adecuando, ya después se prendieron los canales necesarios para poder continuar en esto. Pero bueno, ¿qué pasó con esto? Pasó que como todo el mundo se fue a trabajar a la casa, definitivamente empezó este tráfico a crecer. Y el trabajar en la casa no es algo que haya llegado solamente como una solución temporal, sino que mucha gente piensa que va a ser parte de lo que va a seguir sucediendo como cosa cotidiana una vez que pase esto. De hecho, aquí tenemos una cita de Kate Leister, que es presidente de la Global Workplace Analyst, que nos dice que entre un 25 y un 30% de los empleados seguirán trabajando desde su casa algunos días de la semana cuando termine la pandemia. Esto quiere decir que el teletrabajo llegó para quedarse, pero vamos a ver más adelante que el teletrabajo tiene algunas implicaciones muy interesantes que tenemos que ver. Algunas industrias fueron realmente sacudidas, además otros sectores de la economía compartida, como se le llama, Airbnb, Uber, incluso los espacios de coworking. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que
si me tengo que quedar en una habitación y tengo un Airbnb, o tengo que escoger entre Hilton, Marriott o alguna de estas grandes cadenas, y estas grandes cadenas me dicen que están sanitizando de manera correcta, están saneando de manera correcta las habitaciones, las están limpiando, que me garantizan que no va a haber coronavirus, no importa si la persona que estuvo antes, si la tuviera o eso, yo me lo pienso mucho antes que quedarme en un Airbnb, o si algún medio de transporte organizado me dice, estamos sanitizando todos los autobuses, como están haciendo, por ejemplo, en Argentina, están limpiándolos con rayos ultravioleta. Al final del día hay un pequeño robot de rayos ultravioleta que pasa de un lado al otro del autobús por dentro y sanitiza todo lo que está ahí. Bueno, entre montarme en ese autobús y montarme en un Uber, que no sé cómo lo limpiaron ni quién se montó, también pasa. Pero bueno, un caso especial es lo que vimos también que estaba pasando con los coworkings, que más bien querían juntar a la gente para que trabajara. Yo no sé si ustedes tienen algún comentario al respecto de los coworkings. Sí, bueno, yo en general, evidentemente, bueno, la percepción de todos es que este COVID, coronavirus o virus chino, como lo digo yo, está cambiando sin lugar a dudas la vida de muchas personas en todo el mundo. Y fíjate, con respecto al tema de coworkings, en efecto, el estilo de empleo, digamos, trabajar desde la casa no es nuevo. Viene, por supuesto, ganando terreno en los últimos años. Creo que se salió la lámina Alcides, pero mientras tanto sigo haciendo mi referencia. Viene ganando mucho terreno desde hace años y alrededor de 3 millones de profesionales realizan habitualmente trabajo desde su casa, según la gente de Workana, que es una plataforma de ofertas de trabajo para freelancers en la región. Obviamente, hay empresas como las que distribuyen alimentos que son las que se han disparado. En este momento son los mayores, incluso proveedores de empleo, de esto que llaman estas grandes empresas la primera pandemia de la globalización. Eso es lo interesante. Esta es la primera pandemia 3.0 que además tuvo transmisión en vivo y directo vía satélite. Quizás por eso es que no nos ha golpeado tanto. En la gripe española ninguno de nosotros había nacido, probablemente ni nuestros abuelos habían nacido. Entonces, de alguna manera, esto ha cambiado los paradigmas de todos nosotros. Y sí, ¿quién hubiese pensado que el coworking space, que estaba ganando tanta fuerza en el mercado, o Airbnb, iban a recibir un golpe tan noble después de este COVID, que yo no digo virus chino para que YouTube no nos sancione. Déjame ver si Alcides... ¿Por dónde anda? Sí, ¿Por dónde anda Alcides? Le reinició. No, es que cuando salió la lámina se desactivó el audio, pero ya lo estoy activando nuevamente. Sí, estas cosas pasan. Voy con una excusa que nunca se ha escuchado. Esto pasa en las cuestiones en vivo. Bueno, en efecto. Que es un detallito, pues. Por cierto, pueden decirlo vía chat cómo vamos. Hay 62 personas en la sala y hay gente muy querida en la sala. No las puedo saludar a todos porque soy en Rosario, pero hay gente muy querida en la sala. Ya está activo el CIDE, verifica. Ajá, sí. Ajá. Ahora sí. Exacto. No sé, pero es que, bueno, el ABA no colabora mucho a veces con esto, ¿no? No te preocupes que conocemos los escenarios. Sí. ¿Qué pasó con el coworking? Bueno, el coworking tuvo que reinventarse de alguna forma, ¿no? ¿Ah? Que tú eres tan valiente que estás haciendo esto con ABA. Con ABA, sí. Y el culpable de que lo esté haciendo con ABA todavía, o el responsable de que lo deje de hacer sin ABA, nos está escuchando también. Así que un saludito ahí. Bueno, les decía, los espacios de coworking tuvieron que reinventarse en todo el mundo porque, ¿cómo hacían? Si la premisa era juntar a la gente para trabajar, entonces ahorita no puedo. Entonces, parcelaron sus espacios, los dividieron y se los prestaron a algunas oficinas que no tienen los metros cuadrados para poder volver a trabajar con esta separación social que hay que mantener.
Entonces, oficinas que quieren volver o empresas que quieren volver a trabajar pueden alquilar espacios dentro de estos coworkings. Algunos de ellos se convirtieron en proveedores de herramientas tecnológicas, de acceso a la internet, a las oficinas que estaban alrededor. Y todo esto han pasado por la reinvención. Pero obviamente la gente de WeWork, que ya le iba muy mal antes de esto, ha tenido cosas fatales a lo largo de esta pandemia. Pero bueno, la tecnología está ahí y nos ayuda a luchar contra todo el virus. ¿Cómo nos ayuda? Pues nos ayuda de varias formas. Fuerza bruta. La fuerza bruta de Summit, la computadora o la supercomputadora más rápida del mundo, que la usaron con un modelo anterior del SARS, que es el mismo tipo de virus que el COVID. Lo corrieron, identificaron 77 compuestos distintos que podrían servir para tapar las espigas de los virus. Los virus son como unas pelotitas con palitos a los lados y esos palitos los usan para entrar a las células y usan las células para poder de alguna forma reproducirse, porque los virus normalmente no tienen ADN, sino que tienen ARN solamente y necesitan el ADN de las células, el cual infectan para poder reproducirse. Bueno, con Summit se hizo en una tarde o un par de tardes, se hizo lo que hubiera llevado varios meses de simular en otro lado. Se encontró la lista de estos 77 compuestos y se le pasó a los investigadores, ahorrándose por lo menos estos 2 meses de investigación previa para el desarrollo de una cura o vacuna. Entonces, eso lo estamos viendo en el lado de las supercomputadoras, pero también vemos vestibles como este anillo, que no sé si lo ven, no es un anillo para controlarlo a todos como aquel famoso, pero sí es un anillo para cada uno para ser controlados todos. El anillo de Oura mide el pulso, mide la temperatura, mide los patrones de sueño y mide muchas otras cosas más. Y lo han colocado en Nueva York en un prototipo, o digamos que en un intento de comprobar su funcionamiento a 1,000 profesionales de sanidad. Y en esos 1,000 profesionales de sanidad están determinando los casos de COVID, de contagio, o sea, profesionales de sanidad que se contagian hasta 2 o 3 días antes de lo normal, con un algoritmo de inteligencia artificial. Y esto permite que mucha menos gente de los pacientes que están sanos sean contaminados gracias a esto. Esto es solamente una muestra de cómo se está usando. También hay otros vestibles que se están usando para medir la temperatura a distancia, etcétera. Pero vamos a dar un ejemplo que yo sé que les gusta mucho tanto a Jean-Pierre como a Frank, que es el ejemplo de lo que están haciendo en Hong Kong. En Hong Kong, cuando tú llegas al aeropuerto, te reciben y te hacen firmar un documento, y en el documento te dicen, bueno, estoy dispuesto a pasar 14 días de cuarentena. Eso es lo primero. Si no lo firmas, te regresan. Pero si lo firmas, te van y te hacen un examen para COVID-19. Ese examen tarda un día en darse el resultado, así que el Estado de Hong Kong te manda a un hotel, te da una cena y te da una tarjeta para entrar al hotel que solamente abre una vez. Al día siguiente te ponen un desayuno en la mañana, etcétera, y en la tarde te llaman con los resultados de la prueba. Si los resultados son positivos, te llevan de una vez a un hospital. Pero si los resultados son negativos, te colocan ese brazalete que están viendo en la foto, que permite hacer tracking de dónde vas a estar tú durante la cuarentena. Te llevan hasta tu casa y después, durante 14 días, te tienes que mantener en el perímetro de tu casa y estás controlado y traqueado todo el tiempo, en una forma parecida a lo que se hace con algunos de esos brazaletes para presos que son mandados a los hogares, ¿no? No sé qué me dicen de eso ustedes, las consideraciones que tiene o que pueda tener la privacidad, pero sin embargo, desde el punto de vista de solución sanitaria, me parece impecable. Ahora, Alcides, el problema aquí básicamente es la intromisión a la privacidad y de alguna manera quién hace el data mining de tus datos. O sea, porque ya saben que Alcides llegó a Hong Kong, ya sabe Alcides dónde está. ¿Quién hace ese data mining más allá de la enfermedad? Claro, pero fíjate Sí. algo, Fran. Hoy en esta era de la Big Data, basta con que tú utilices la tarjeta de débito o de crédito o pases un documento por cualquier lugar para que haya un cruce de información. Digamos, yo sí estoy de acuerdo con esta implementación tecnológica. Además, digamos, en países como Francia, el uso de esta estructura tecnológica permitió generar un nivel
estadístico que bajo mi criterio es sumamente relevante, sobre todo porque, digamos, este problema ya lo tenemos encima, pero el manejo de la data, el manejo y el análisis de esa big data va a permitir en futuro, Dios no quiera, pero se llega a presentar una situación similar, poder tomar medidas previsivas, claro, salvo que alguien por ahí oculte la información de hace un tiempo, pero tomar medidas previsivas Eso no pasa. todo. ¿Cómo? Que eso no pasa, jamás. Un dato interesante con todo esto precisamente es que tú ya estás localizado por tu celular. O sea, Claro. lo que pasa es que el data mining de eso, bueno, digamos que el reservorio de datos está en la operadora y tú confías en la operadora. Pero, por ejemplo, la operadora podría saber en dónde estás en todo momento simplemente rastreando tu celular. Y de hecho, hubo una aplicación en Corea del Sur que se descargó casi 2 millones de veces, que te indicaba si estaba cerca o alejado de alguien que había tenido COVID, basándose simplemente en la localización del celular de cada una de las personas. Y fue todo un éxito y se supone que sirvió para mejorar el rendimiento ahí. Así que bueno. Yo como le digo a mis hijos, puedo estar con el pantalón roto, pero no sin la última computadora. Yo creo que todo, absolutamente todo lo que dentro del contexto tecnológico nos ayude a generar un tipo de resguardo, creo que es bienvenido. Además de que lo hemos adoptado. Hoy hay decenas, además de apps para tu tableta, para tu teléfono, que están orientados a generar rangos de prevención hacia esto. Lo que me parece interesante. Ya, Piero, tú que eres un experto en impresión, ¿qué te parece este uso? O sea, bueno, impresoras 3D para hacer máscaras, para hacer piezas de respiradores, para hacer escudos faciales, para hacer alargadores de manillas. Me parece fantástico. Yo creo que es la posibilidad de generar una utilidad al servicio de las personas que previamente no estaba considerado. Yo conozco empresas que han generado prótesis y han servido muchísima utilidad para las personas que, bueno, que lamentablemente han tenido que amputarle algún miembro. Pero esta es una vertiente nueva que sin lugar a dudas ha aportado mucho. Hay muchas empresas que además son sumamente altruistas y han donado. Bueno, hay otras que lamentablemente están aprovechándose de la crisis para hacer un business que digamos, tampoco es discutible, pero me parece fantástico. ¿Verdad? Ahora, es impresionante porque además se pusieron de acuerdo y colocaron, Fran, todos los modelos de 3D en un repositorio gratuito para que la gente los descargara de ahí y los bajara a su propia impresora. Eso es lo bueno, que por fin estamos viendo queso a la tostada de, vaya, a la impresión 3D, que tenemos 5 años diciendo que eran las tendencias del año, de lo que íbamos a ver, de lo interesante del año 2014, 2015, 2016, 2017, y por fin en 2020 que le vemos algo real, tangible, más allá de otras cosas, a la impresión 3D. Pero fíjate, Fran, yo creo que además todo está condicionado por la necesidad. Es decir, tú te recuerdas hace años cuando la tecnología Shockwave con Flash dominaba todo lo que era el desarrollo web, y un día salió Steve Jobs y dijo, mira, ya mis dispositivos de Apple no van a tener más de plugin de Flash, digamos, con absoluta lógica por el consumo energético que generaba, y evidentemente todo emigra a HTML5, pero para ese momento el lenguaje de programación HTML5 ya tenía 4 o 5 años disponible en el mercado. Obviamente, a medida que se va generando la necesidad, la utilidad, yo creo que todos estos implementos comienzan a abarcar el espacio que merecen. Decía McLuhan que nosotros creamos nuestras herramientas y después las herramientas nos cambian a nosotros, ¿no? Así que bueno, eso mira, lo estamos viendo. Alcides, Carlos, para no dejarlo pasar, hace un comentario que me parece interesante. Dice que estos gadgets, refiriéndose nuevamente al dispositivo que utilizaron en Asia, que también lo han utilizado en Europa, en varios países, no apuntarían a utilizar la pandemia como justificación para tener al mayor número de personas monitoreadas. Buena pregunta, buen picheo, Carlos. Sin duda, sin duda.
Es uno de los riesgos, así como también para tenernos confinados, quién sabe si por salud o por logística, pero son los riesgos que en esta situación tan atípica hay que tomar, ¿no? Creo que es Sin lo duda mejor alguna. lo que puede pasar. Por Es un cierto, poco como ajá, No, no, disculpa, Fran. que Irving Valdirio dice que su prima está en el proyecto de las máscaras 3D con HP. Ah, bueno. Genial, qué bueno, qué bueno. Mándale felicitaciones de parte nuestra, de hecho, porque están haciendo algo muy interesante. Esto Además, es un poco... fíjate una cosa, disculpa que te interrumpa, ¿Sí? Alcides, porque sé que vamos al otro tópico. Venezuela siempre fue un país pionero tecnológicamente. Es decir, nosotros, sobre todo por esa inversión petrolera de los años 80 y 90, eh, nos convertimos en un país referencial. Yo no sé si ustedes recuerdan a tal punto que bueno, empresas como Apple estaban considerando aquí colocar una sede Ujú. comercial. De hecho, Q Sistemas estuvo haciendo, digamos, referencialmente eso por muchos años. La gente de IBM tenía aquí la sede latinoamericana, la gente eh, HP también, la gente de Microsoft también, por lo que evidentemente tenemos una tendencia del contexto tecnológico a ser pioneros. Obviamente, en estos últimos años ha mermado todo a raíz de esta cantidad de restricciones, limitantes y el tema económico en el país. Pero, por ejemplo, si Irving comenta que la gente de HP está desarrollando ese proyecto con empresas locales, me parece una cosa fantástica, porque además quizás HP es una de las pocas empresas que todavía se sigue manteniendo a pesar de las dificultades. Fantástico. No sé, no me queda claro que Irving haya dicho que sea aquí, ¿no? Recuérdate que hay mucha inmigración también, pero vamos Ah, a preguntarle eso para el final a ver. Y bueno, ojalá, llegamos a la realidad que nos ha sacudido a todos, el trabajo remoto, la empresa con las nuevas fronteras. O sea, aquí una estadística que les tenemos, 16 millones de personas trabajando con empleos relacionados al conocimiento, tan solo en Estados Unidos trabajando desde su hogar. Eso es interesante porque eso nos dice que hay una masa grande de personas que está fuera de la empresa, pero haciendo cosas de la empresa. Y eso es, como decimos nosotros, es como estirar de alguna forma la frontera y enfrentarse a muchas cosas. Las primeras, cosas positivas. Bueno, se bajan los costos operativos, aunque eso es discutible. Fran tiene un punto ahí de si bajan o no bajan realmente y podemos discutir sobre eso. Muchas veces ocurre un aumento de la productividad, la gente trabaja más contenta al no tener que ir a la oficina, hay una mejora en la retención del personal porque la gente se ahorra el tiempo de ir y venir y se sienten más cómodos y trabajan mucho más cómodos, no se tienen que vestir tan formales, etcétera. Pero además le permite a las empresas estar listas para los desastres y para las crisis y poder atenderlas. Pero hay cosas también en contra. Una de ellas es que aumenta la exposición a los cibercriminales. No es lo mismo la seguridad que tú tienes cuando trabajas en tu oficina que la seguridad que tienes, por ejemplo, cuando enciendes tu computadora en tu casa y estás detrás del routercito que tú tienes y a lo mejor compartido con el vecino o otras computadoras o te conectas a un wifi de un café para trabajar, etcétera. Eso pone a prueba el software as a service, infraestructura as a service, etcétera, todo lo que tenga la empresa. Y todo esto cuando está puesto a prueba puede ser que a veces arroje resultados negativos. Entonces tienes un contador que a lo mejor tiene que ver varias veces un reporte, pero le tarda 5 minutos más que la oficina ver el reporte y a lo mejor no lo va a consultar tantas veces para generar el informe. En la parte de abajo hay una dirección con algunas interesantes estadísticas sobre lo que ha causado este teletrabajo. Pero más que eso, quisiera, no sé, un comentario de ustedes dos cortos sobre teletrabajo, no tanto en educación y eso que lo vamos a ver más adelante, sino en el teletrabajo en sí que han visto. Fran. Bueno, yo decía, lo dije el otro día que conversamos, que bajar costos operativos sí, pero no. Fíjate, aquí yo estoy luchando con el modecito de Digitel, que ha sido muy bueno y muy, como quien dice, batallador, pero tuve que poner un internet inalámbrico porque necesitaba más ancho de banda. Necesité traerme varios discos duros de mi oficina principal para pasar la cuarentena, porque aquí está la data que yo necesito.
Entonces, de alguna manera, costos operativos que se trasladaron al trabajador son mucho más altos. O sea, el trabajador tuvo que comprar más implementos y de alguna manera adecuar su casa para ello. Además, la productividad, a mí los primeros días me costó adaptarme a vivir en una casa que no es mi casa, a buscar el ritmo para trabajar sin las costumbres que tengo yo para trabajar en mi casa, y de alguna manera ha sido, bueno, ya después de casi 3 meses ya no se acostumbra, pero vaya. Y el rollo es que cómo hacer también para compatibilizar tus horarios con los horarios de la familia. Muchas veces me ha pasado que estoy yo aquí al aire y de repente tengo a mi alrededor mucha gente conversando, y cómo le dices a unos niños, miren, no se diviertan, bastante fastidiados que están. Y con la exposición a los cibercriminales hay 4 letras que dan mucho susto. Trae tu propio dispositivo, bring your own device. ¿Cómo hacer ahora para el administrador de red remoto cuando tienes cientos de máquinas que no saben qué tan actualizados están, qué cuestiones de seguridad tienen bien puestas, cuáles no, y por ejemplo, dónde hay huecos de seguridad? Entonces, eso no es tan sencillo, es las cosas que ha traído el teletrabajo. No sé qué dices tú, Jean-Pierre. Mira, este, yo comenté hace un ratito que, digamos, esto no es nuevo, ¿no? Es decir, el trabajo o el teletrabajo es algo que se viene haciendo desde hace un tiempo. Obviamente, la pandemia nos dio el empujoncito o nos obligó a hacerlo. Eh, Hay una previsión para el año 2035 de que habrá 1 billón de personas trabajando de forma remota en el planeta. Yo sí considero, Fran, y en eso coincido con Alcides, de que se bajan los costos operativos, pero claro, en aquellas empresas que disponen de la estructura tecnológica para que las personas se vayan a su casa a hacer el trabajo. Difiero, por ejemplo, en el caso de lo del aumento de la exposición de cibercriminales, este, porque al final toda esa información clasificada o no clasificada, confidencial o no confidencial, está en manos de un empleado que asumimos que ha pasado por un filtro y que asumimos que es un profesional, por lo que asumiendo, digamos que hay métodos para resguardar y reducir eh, los problemas con respecto a la seguridad. Con respecto a lo del SaaS y el LaaS, aquellos que no identifiquen los términos, es infraestructura para el servicio. En el caso del LaaS y el SaaS, la utilización del software para el servicio. Al final, todos vamos orientados a diversificar tecnológicamente lo que hacemos. Obviamente, yo creo que no estábamos preparados, salvo Bill Gates, no estábamos preparados los demás en que estas cosas podrían suceder. Y evidentemente, bueno, nos agarró de imprevisto. Pero nuevamente, aquellas empresas que, bajo mi perspectiva, que estaban eh, eh, preparadas, que estaban estructuralmente consolidadas, emigrar a esta nueva manera de trabajo creo que les ha generado un nivel de productividad sumamente alto. Yo quisiera aprovechar de hacerles referencias a Fran y Alcides de algunos comentarios que nos están llegando aquí, ¿no? Por ejemplo, Freddy hace referencia al ojo de Dios en la película Rápido y Furioso, nuevamente citando el tema de este aparato que nuevamente, que es tecnología orientada a generar utilidad, ¿no? Pero al final, bueno, sí, es verdad. Luego Rafael dice que ciertamente con la pandemia a la que hace referencia, a ver, la idea de ese gran hermano a la que hace referencia Orwell en 1984 se hace más evidente con la utilización de los gadgets, tracking. Irving nos comenta que en efecto la prima no está en Venezuela, lo lamento mucho porque obviamente era mi esperanza. Randy hace acotaciones con respecto a trabajar sin una VPN. Bueno, eso es una cosa que podemos discutir en los escenarios venezolanos. Ya sabemos hoy, o ya nos enteramos hoy sobre el tema del CEL. Entonces, bueno,
Juan comenta, y aquí me gustaría, claro, que Fran y Alcides, que se acaba de desconectar, puedan generar referencia, que algunas personas, y yo le sumaría a lo que dice Juan, que también algunas empresas no tienen las condiciones ergonómicas, y yo también sumaría económicas, para desarrollar las actividades, ¿no? Se pueden incrementar las enfermedades ocupacionales. Eh, digamos, creo que esto sería interesante, Alcides y Fran, de dar. Fíjate, Juan Faneite, que es colega periodista y además humorista, dice eso, que no tiene las condiciones, que algunas personas no tienen las condiciones económicas para desarrollar actividades y que se pueden incrementar las enfermedades ocupacionales. Bueno, que no lo crean, ahorita me está pasando. Yo ayer tuve terapia, mañana tengo terapia porque mi espalda, no solo con haber perdido casi 90 kilos de peso, sino con otras cosas, mi espalda descubrió que le hace falta, extraña la grasita que tenía antes. Entonces sí, es verdad. Yo me costó conseguir un sitio confortable donde trabajar aquí. De Bueno, yo alguna voy a. manera... Perdón, Fran. Ajá. No, sigue, discúlpame. No, sí. No, sí. De alguna manera hace difícil, pues. Bueno, yo quisiera compartir, si me lo permites, y Alcides y el resto de los amigos que nos acompañan, algunas consideraciones que, digamos, son además públicas y que muchas organizaciones internacionales, sobre todo dentro del contexto psicológico y sociológico de lo que ha afectado esta nueva adaptación, recomiendan. Por ejemplo, dicen que hay que buscar proteger la salud mental, y la mejor manera de hacerlo es buscar ser eficiente y mantener el ánimo. Hacen recomendaciones como que, por ejemplo, nos vistamos diariamente como si fuéramos a ir a la oficina a trabajar. Es decir, que tratemos de normalizar nuestra rutina. Dentro de ese contexto, por ejemplo, el establecimiento de los límites, ¿no? Lo hablábamos en la semana, de las personas que de repente, qué sé yo, digamos, en algunos casos, que te llamen a las 10 de la noche porque hay que resolver algo, es viable, pero en otros casos, digamos que no, ¿no? Otra de las cosas es bueno, tratar de salir de la casa, de no autoaislarse, en el sentido de que, claro, obviamente respetando las normas de prevención, pero buscando no encerrarse dentro de un contexto espacial y psicológico. La cuarta recomendación es la de hablar por teléfono, es decir, habituamos nuestro día a día a la interacción por chat, por redes sociales, todo este tipo de cosas. Bueno, estas organizaciones recomiendan agarre un teléfono y converse de verdad con alguien del tema que usted quiera, sea de trabajo o sea relativo a otro. Y, por supuesto, el de la toma de los descansos, que además dentro de los perfiles de la nueva gerencia, por supuesto está considerado, porque los que trabajamos con tecnología solemos estar 24 horas sentados frente a la computadora sin desconectarnos, y entendemos que por supuesto no es lo más recomendable. Yo a estas recomendaciones sumaría el de la planificación y obviamente máximo aprovechamiento de la tecnología. Tenga sus pantalones rotos, pero no esté sin la última computadora. Esto es verdad. Sin duda, sin duda. Hay otras preguntas, no sé si seguimos con Osiris, pero fíjate, quería pasar dos cosas. Osiris Cerezo dice, la empresa para la que su proveedor de antivirus una versión gratuita para instalar en nuestras máquinas personales que usamos para teletrabajo. Dice Juan Córdoba, de RedNet, ya voy a jorungar a RedNet, dice, el efecto inmediato de la pandemia para los que somos ISP es de manera inmediata cambiar nuestro modelo de negocios, tanto los productos residenciales como los corporativos. Ese es un filón por allí que vamos a hablar después. Dice Carlos González, teletrabajo en Workaholic es una terrible combinación. No sé, no te metas con Jean-Pierre. Y mira, hay otras consideraciones aquí también. Enzo dice que seguramente se generarán disminución en costos operativos en lo inmobiliario, pero estos se trasladarán a reforzar la seguridad de información. Y Rafael, un aspecto a considerar
también tiene que ver con el efecto anímico, a lo positivo y a lo negativo que puede traer el teletrabajo. Este, bueno, Juan Carlos de Panamá nos dice que por eso se acabaron las direcciones IPv4 y nació IPv6, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. ¿Qué dice Alcides? Bueno, ese punto realmente de las direcciones IPv4 con IPv6 podríamos hablarlo muy bien con Juan Carlos, que conoce muchísimo al respecto. De hecho, la mayoría de las nuevas conexiones que se están haciendo punto a punto se hacen trabajando con direcciones IPv6, ¿no? Y ya en algún momento haces un NAT a IPv4 en una máquina, pero cuando tienes que hablar con otras máquinas que están en IPv4. Para los que no sepan mucho, lo que estamos hablando es que había un espacio restringido de direcciones, que es de direcciones IP, que es como decir la cédula de cada equipo. Y entonces, si era así, realmente ahorita se ha expandido a cientos de veces así con el IPv6, pero se utilizan más números, obviamente, para esa dirección. Y no todo es compatible de un lado hacia el otro. ¿Ok? Entonces, en un futuro, esperemos que no tan lejano, Internet tendrá solamente direcciones IPv6, pero mientras tanto, la gran mayoría de las que están instaladas son IPv4. ¿Qué le pasó a la empresa con este cambio? Bueno, pasó eso. Teníamos ese volvajito azul que está ahí en la esquina, al cual la acostumbrábamos a manejar, sabíamos todas las mañas, sabíamos dónde pararlo, cómo manejarlo, cómo tomar la curva, y de repente se convirtió en esa camioneta que está ahí, donde puedes llevar más gente, donde puedes hacer más cosas, donde puedes armar una fiesta, pero también hay otras consideraciones de seguridad. No tomes la curva tan rápida con esa camioneta como la tomabas con el Volkswagen, porque pequeñito, con el Beetle, porque podría pasarte algo. O tienes muchas más ventanas que revisar si quedaron cerradas cada vez que te paras, para que nadie vaya a abrir una puerta y te vaya a robar. Ese tipo de cosas es lo que le está pasando a las empresas hoy en día. Y entonces, tienes que tenerlo en cuenta desde un punto de vista de personal de tecnología especialmente, y también como jefe de unidad de negocios, de que tus datos ya no están dentro de tu empresa. Tus datos están dentro de tu empresa y en el apartamento de Giampiero, y en la quinta donde está Fran, y en la casa donde está Alcides León, etcétera, si estamos hablando de una empresa que estuviera conformada por nosotros tres solamente. Pero si tienes 1000 empleados, los datos de tu empresa están en tu empresa y en 1000 sitios más. Y eso tienes que tener muchísimo cuidado, porque si ya antes del teletrabajo el 78% de los profesionales de tecnología decía que los empleados habían puesto en riesgo los datos de la empresa durante el último año, imagínense ustedes lo que es ahorita esa sensación de seguridad, o de inseguridad, mejor dicho, ¿okay? Que tiene el que maneja los datos de la empresa, cuando desde cualquier lado se pueden conectar. ¿Se acuerda cuando esa primera oleada de hackers famosos que hacían más bien freaking, que era, digamos que atacaban a las compañías de teléfono, porque como había un teléfono en cada casa y podían atacar a las compañías de teléfono para rebajar los precios de las tarifas o realizar llamadas internacionales gratis o eso, lo hacían mucho. Bueno, esa es más o menos la situación que tenemos en este momento, para que se den cuenta. O sea, tenemos como la red telefónica de ese entonces como una novedad, y tenemos el montón de hackers haciendo los ataques a través de cada uno que tiene su punto de entrada desde donde sea. Por ejemplo, el enrutador que usted tiene en su casa puede estar comprometido. Si usted le presta Wi-Fi al vecino, el vecino puede tener una máquina infectada y está en el mismo segmento donde están sus máquinas y lo puede infectar. O sea, hay montones de consideraciones a tener. Incluso, ¿se acuerdan esa foto tan bonita donde salía un señor cargando a su nené? ¿Qué pasa si la nené derrama el tetero sobre el laptop? Pueden pasar muchísimas cosas, ¿verdad? Así que bueno, ahora estábamos hablando antes de implementar teletrabajo desde casa, Giampiero, y nos diste algunas normas. ¿Por qué no nos lees tú más bien estas y nos dices un poco sobre qué es lo que hay que hacer? Sí, bueno, fíjate que aquí en la lámina que presentaste, nos dice que hay algunos aspectos a considerar al implementar teletrabajo en la casa, teletrabajo en su empresa, específicamente en la casa. Fíjese en las empresas de tecnología para definir su infraestructura, evalúe por objetivos, empodere a sus empleados, la cultura empresarial es aún más importante, y evalúe y favorezca un balance entre vida privada y trabajo. Digamos que va en línea con estas observaciones o recomendaciones que hacen para todos los que estamos haciendo
este trabajo en este momento. Sí, Fíjate de alguna que, forma, Frank, perdón, Ajá. de alguna forma, Frank, eso de fíjese en las empresas de tecnología para definir su infraestructura. ¿Crees que somos el mejor ejemplo o que son el mejor ejemplo las empresas de tecnología realmente? Bueno, a veces sí, a veces no, como decía aquella canción de Julio Iglesias. Eh, es donde se empiezan, donde se había empezado a trabajar, digo, a probar el teletrabajo y la evaluación por objetivos, más que por horas de trabajo. Y creo que eso es importante porque cuando tú tienes empiezas a adoptar filosofías que luego vendes como servicio a tus clientes, pues de alguna manera vas a tener mayor eficiencia. Ahora, yo digo una cosa, la chinita de la foto no le dará dolor de cuello y de barbilla. Fíjate que esa parte de trabajar desde casa, fijándose, o sea, de habilitar el trabajo desde casa, fijándose en las empresas de tecnología es importantísimo. Yo quisiera una reflexión sobre eso de todos los que nos oyen, porque eso es no solamente que, mira, ellos trabajan desde casa y qué chévere, lo puedo hacer yo, no. Esas personas dentro de las empresas de tecnología normalmente han hecho protocolos para este trabajo, ¿ok? Es tener una política de trabajo remoto y esa política de trabajo remoto implica muchas cosas. ¿Le voy a proveer yo la máquina a mi empleado para que pueda trabajar bien o no? ¿O voy a permitir que cada empleado tenga su máquina para trabajo? Si le voy a permitir que cada uno tenga su máquina para trabajo, tengo que permitirle que la use en sus asuntos personales porque es su máquina. Si le doy yo la mía, puedo obligarlo a que no. Puedo tener una VPN o debería tener una VPN para poder conectarme de manera segura y evitar que si mi enrutador está comprometido o cualquier otra pieza en el medio está comprometida, haya problemas. Voy a pagarle la conexión de internet a mi empleado. Se la voy a brindar, le voy a subsidiar parte del empleo. Fran decía el otro día, cuando hablábamos sobre esta presentación, algo muy interesante. Hay mucha gente que solamente tiene una computadora en su casa y sus hijos tienen que hacer también telestudio. ¿Cómo se maneja eso? Y entonces esas son consideraciones que tiene que tener la empresa antes de trabajar con la gente. Por ejemplo, inclusive en una opción de bring your own device, como dicen, ¿ok? Trae tu propio dispositivo, tienes que plantearte el darle un crédito para que puedas comprar un dispositivo nuevo a las personas, para que tengan un dispositivo que sea de ellos, pero que a lo mejor tú le ayudas financiándoselo. Obviamente, la evaluación por objetivos, que es lo que vemos después, tiene mucha razón de ser, porque la evaluación por objetivos es la única forma. Tú no puedes tener una cámara prendida revisando a la gente, a pesar de que me han hablado de algunos sistemas que pretenden hacer eso y miden el tiempo que la gente está frente al monitor con eso, sino que tienes que evaluar por objetivos y los objetivos tienen que ser realizables. Y la otra parte que dice empoderar a sus empleados es interesante, porque si un trabajador que está haciendo trabajo desde su casa te dice que hay una mejor forma de hacer un proceso, probablemente sea una mejor forma de hacer el proceso, porque el tiempo que él gane lo va a dedicar a su vida libre, a su ocio, a todo lo que él quiera hacer. Y para eso hay que hacerle caso, o sea que hay que empoderarlos realmente. Entonces, bueno, esta parte, con respecto a lo del cuello de la chinita, me imagino que sí, Frank. No me imagino que va a quedar adolorida al máximo. mira, Miren, hablemos sobre un... Alcides, un segundo, Ajá, pero vuelve un momentito a la lámina anterior, ajá. porque fíjate que aquí hay algo a considerar, ¿no? Nosotros no podemos dar por sentado que las empresas no tengan la estructura para que esto pueda suceder. Es decir, por ejemplo, en este momento y en Venezuela, a pesar de las grandes dificultades que hay, eh, nosotros manejamos reportes, por ejemplo, de colegios que le han dado a sus profesores las computadoras, la conexión a Internet, para poder tratar de llevar adelante el trabajo. Empresas que también han hecho lo mismo. Empresas que han emigrado a un nuevo escenario donde, bueno, al final todo se desarrolla de manera electrónica. Por lo que yo esto lo resumo en el cuarto punto que colocaste aquí, que es la cultura empresarial como lo más relevante. Es decir, aquellas empresas que han durante años o últimamente o en esto a raíz de esta crisis han invertido en la estructura y han planificado poder seguir adelante,
lo están haciendo y lo están haciendo bajo mi Mucho mejor. perspectiva, muy bien. Sí, y la cultura empresarial es muy importante cuando haces trabajo remoto, porque cuando la gente se está viendo día a día, tú tienes forma de inculcar los valores de tu empresa. Aquí las cosas se hacen bien porque sí, por ejemplo, porque es parte de nuestro orgullo. Aquí el centro es mantener al cliente contento, etcétera, feliz. Y eso cuando estás desde lejos no lo estás recibiendo todo el tiempo. Por eso es necesario diseñar políticas de recursos humanos para que junten a esas personas, así sean reuniones virtuales, le hablen de los valores de las empresas, se los recuerden, de alguna forma creen premios o gamificación para poder forzar la realización de esos criterios que son importantes que conforman la cultura empresarial. Fíjate, Y bueno, fíjate, y lo último era lo otro que tú decías, hay que hacer un balance entre la vida personal y la vida de trabajo, ¿no? Que ya lo habíamos tocado. fíjate que Fran Frasca desde los Estados Unidos nos comenta lo siguiente. ¿Qué opinan de la forma de presentación de las personas en la cámara usando el Zoom? Creo que cuando no tienen la mejor presentación ni la mejor disposición, se debería dejar en negro la pantalla o una foto profesional, ya que la imagen en Zoom es su reflejo y puede afectar la percepción que tienen las personas al otro lado de la cámara. Sin duda. Totalmente cierto. Fíjate, yo me estoy comiendo un casabito y estoy tratando de resolver que ya terminó la instalación Inter, pero porque además se tardaron desde las 10 de la mañana haciendo esto, pero wow, aquí andamos resolviendo. Yo debía haber puesto la cámara en negro, pero me acompañan con este casabito, está sabroso. Tú tienes la excusa porque acabas de ser operado hace poco del estómago y necesitamos que meriendes. Jesús Sí. Alexander Flores nos comenta, he visto que las empresas no ligadas al campo tecnológico colocan normas como estén sentados frente a la cámara dentro del horario laboral. O sea, discúlpenme que me ría de esto, ¿no? E incluso algunas empresas, por ejemplo, aumentaron las horas laborables. Ejemplo, en la ley para las emergencias sanitarias en Ecuador. Es posible pasar de una cultura de la fiscalización y control del trabajo al trabajo por objetivos, productos y trazabilidad. Bueno, Eli se ríe. Por supuesto que, sí, claro, por supuesto que es posible. Lo que pasa es que tiene que haber la voluntad. Tiene que estar convencido, el top de la empresa tiene que estar convencido de que eso les va a funcionar. Sí, yo parto de la premisa de que al final, digamos, obviamente la estructura laboral está condicionada por horarios, pero yo parto de la premisa, o por lo menos dentro del ámbito creativo nos manejamos con nuestra experiencia más eficiente ha sido manejarnos por objetivos. ¿Por qué? Bueno, porque entendemos que hay personas que de repente, qué sé yo, un día tienen que ir al médico o la cita del odontólogo, sobre todo en el caso de Venezuela, te la dan para dentro de 3 meses y ¿cómo haces? No, no son todos los días. O mira, simple, ese día me levanté y me sentía mal. Vas a tener una persona ahí 8 horas o pegada a la pantalla sabiendo que no te vas a generar rendimiento. Yo creo que eso forma parte de lo que habíamos comentado antes, Jesús, con respecto a la cultura empresarial. Y debemos apuntar a la eficiencia, es decir, de nada sirve tener una persona trabajando 20 horas y al final los resultados son absolutamente mediocres. Sí. Bueno, pasemos a un tema interesante, del salón a la nube. Antes les voy a hacer una recomendación. En WeForum, que es worldeconomicforum.org, hay muchísimos artículos interesantes sobre el efecto del COVID en distintas áreas de la vida, ¿no? Tanto en el trabajo remoto como en la educación, como en las empresas de delivery, etcétera. O sea, pueden buscar mucha información muy, muy interesante en el Foro Económico Mundial. Ellos estiman, la UNESCO estima que hay 1.380 millones de estudiantes afectados porque sus instituciones cerraron y la mayoría de ellos están haciendo telelearning, o sea, teleestudio, teletrabajo, teleenseñanza, como lo quieran llamar. Este es un mundo interesante, como lo puede decir nuestro amigo Freddy, que también está dentro de la audiencia. Las inversiones en tecnología educativa se calcularon ya en 18.660 millones de dólares el año pasado y se estima que en el 2025 lleguen a 350.000 millones de dólares.
Obviamente se necesita infraestructura, hace falta nube, hace falta conexión, hace falta PCs, hace falta tabletas, etcétera. Muchísimo almacenamiento, herramientas que permitan la evaluación. Y para darles un ejemplo de cómo esto ha sido fuerte, bueno, DingTalk, que es la solución de aprendizaje a distancia de Alibaba, obligó a Alibaba Cloud, que es la parte de manejo de nube del gigante Alibaba, y los obligó a instalar 100.000 servidores nuevos en 2 horas. O sea, repito, 100.000 unidades o 100.000 servidores en 2 horas para poder aplicar todo el e-learning que se mudó en Asia, básicamente, hacia esa nube. ¿Okay? Eso es un número que todos los que saben de sistemas acá saben que era imposible de hacer con tecnología que no fuera de nube, imposible de hacer con la tecnología tradicional, imposible de resolver hace apenas unos años. Otro fenómeno que vemos es que algunos lados, bueno, y eso es una discusión que puede ayudarnos un poco, Jean-Pierre, no es realmente e-learning lo que se está haciendo, sino lo que se está haciendo es educación tradicional a través de otros medios, ¿ok? De medios a distancia, y lo que vemos es que algunos países utilizaron la televisión y el broadcast sigue siendo y sigue funcionando para llegarle a mucha gente al mismo tiempo. Pero lo que estamos viendo es que realmente la idea del e-learning, cuando ya hablamos de una infraestructura realmente de esto, es más bien hablar de streaming. Cada quien estudiando a la hora que quiere, recibiendo el contenido a la hora que puede, a la hora que mejor puede estudiar, a la hora que lo pueda hacer. Total, que al final estamos, no sé si, en algo que muchos han llamado como la venganza del maestro, ¿no? Porque el maestro da la clase desde lejos, desaparece y deja a esos niños alborotados y teniendo que hacer tareas con la familia, y es el padre y la madre los que tienen que cuidarlo. Yo no sé si lo están haciendo a propósito o no, no sé si es la venganza de los maestros realmente, pero realmente los padres son los que están pagando la ineficiencia de la infraestructura de estudios que hay. Fíjate, bueno, para mí esto es un tema absolutamente álgido por diferentes razones. Una, que es el punto de origen. Específicamente en Venezuela tenemos un sistema educativo retrógrado. No obstante, cuidado y pensar que en el resto de Latinoamérica están muy adelantados, ¿no? Hay excepciones como Chile, hay excepciones como Costa Rica, que digamos es el país con las mejores universidades que tenemos en el continente latinoamericano. Obviamente casos muy puntuales como dentro de algunas escuelas en Argentina, Uruguay, pero el resto, y hablando específicamente del tema Venezuela, tenemos un sistema educativo sumamente retrógrado donde no es posible que todavía a esta altura te encuentres en un salón de clase de primaria, secundaria y la universidad e incluso posgrados a un profesor que llega y empieza bla 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 bla, o que escribe en la pizarra y te dice tomen dictado, o que te dice bueno mira, esto es el contexto de la materia, encárgate tú de averiguar. La premisa de los que hemos asumido la responsabilidad de trabajar dentro del ámbito formativo es que las personas que vienen a ti aprendan. Es decir, tú puedes dar una clase y si la persona no aprendió, evidentemente quiere decir que tienes que buscar medios, mecanismos para hacer que eso se cumpla. No todos aprendemos de la misma manera. Hay algunas personas que aprenden mejor viendo, otras haciendo, otras escuchando. Por lo que a esta altura, en el año 2020, los sistemas educativos deberían ser lo suficientemente dinámicos para generar, primero, motivacionalidad. Es decir, hay que irrumpir ya con el contexto de que, bueno, este chamo es un buen pianista porque su papá es Mozart, este chamo es un buen deportista porque su papá es Messi. Sí, bueno, seguramente matemáticamente hablando, dentro de sus genes tiene la información, pero la formación, la motivación es lo que va a permitir que ese chamo sea un gran músico, un gran ingeniero, un gran arquitecto, un gran X, incluso hasta un gran perro calentero. Por lo que, digamos, ese es mi primer contexto. Ahora bien, si tú a eso le sumas el hecho de lo que acaba de suceder, es decir, se evidenció que en Venezuela y en gran parte del continente
y no sé, no manejo los números, pero quién sabe si en gran parte del planeta, obviamente las escuelas, los liceos y las universidades eh, se vieron contra la pared, porque no estaban preparados para estos escenarios. Incluso aquellos que desde hace un tiempo vienen trabajando con la formación a distancia, eh, porque en definitiva estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices, es decir, el hecho de mandarte algunas indicaciones por WhatsApp o tener una mediana clase por Zoom, no quiere decir que estoy cumpliendo Estoy con haciendo mi el deber e-learning. de formación. Es decir, no es además eso lo que representa el e-learning. Fíjate que, o sea, hablo por mi experiencia propia. Nosotros tenemos Es mucho. 25, bueno, tratamos, nosotros tenemos 25 años haciendo esto y hemos tenido unos cambios tremendos. Es decir, nosotros al principio nuestros salones de clase eran como los de cualquier otra empresa que hace lo mismo que nosotros. Teníamos salones de 10, 15 personas con un video beam, el instructor, una computadora. Y cuando empezamos a revisar los videos y empezamos a llamar a la gente, a ver, mira, ¿qué has hecho? ¿Te sirvió el curso? Nos dábamos cuenta que el alcance había sido muy bajo. Entonces dijimos, ya va, espérate, o sea, esto que estamos haciendo no es lo correcto, ni tampoco lo que nosotros queremos. Lo que nosotros queremos es que la gente cuando salga de clases, y esto he tratado yo de transmitirlo en las universidades, donde he tenido la posibilidad, la suerte de dar clases, necesitamos que la gente cuando venga aquí, primero sienta que aprender es algo divertido. Segundo, no tenga ese cliché que lo han establecido desde que estábamos en el kinder, que si te equivocaste eres un bruto. No, si te equivocaste es fantástico, porque esa es una de las maneras más eficientes de aprender. Y tercero, que por supuesto, si tú, nuevamente, no todos aprendemos de la misma manera. Si tú, manera de aprender mejor es viendo, bueno, vamos a generarte el apoyo para hacerlo. Entonces, ¿qué ha sucedido con el sistema educativo de nuestro país, por ejemplo, que de entrada es absolutamente arcaico, mediocre? Es decir, yo no pretendo que en Venezuela, obviamente, sería el sueño, que en Venezuela tuviésemos un sistema educativo como el que tiene Finlandia en este momento, digamos, o sea, son el tope de línea a nivel de metodología, además. No lo pretendo porque sé que no tenemos ni el nivel cultural ni la infraestructura, pero por el amor de Dios, es decir, tenemos universidades donde estamos viendo el mismo contenido en las carreras que veíamos hace 15 años. Yo en la Universidad Simón Bolívar jamás vi un profesor llegar y tomar y firmar el acta de asistencia e irse sin dar una clase. Es una cosa inconcebible y hoy ha sucedido. O en estos días sucede. O el tema de un profesor que dice, mira, ¿sabes qué? Bueno, yo no me siento cómodo con este método de enseñanza y voy a desertar. Es decir, esto es un tema, a mi punto de vista, bajo mi perspectiva, sumamente delicado y que, lógicamente, claro, ¿qué sucede? Que al final toda la responsabilidad está cayendo en los alumnos y está cayendo en los representantes. Entonces, claro, muchos padres y madres se quejan porque dicen, bueno, soy yo el que tiene que estar haciendo toda la tarea de contenido con mi chamo. Hay también estudiantes que se quejan y dicen, mira, realmente no estoy recibiendo clases. Entonces, o sea, ¿qué sentido? Además, bajo la premisa básica de, para yo evaluarte, digamos, lo primero que tengo que hacer es enseñarte. O sea, ¿qué te puedo yo exigir a ti que hagas que no te he enseñado cuando esa es mi tarea? Por lo que yo creo que sí, que los maestros se han vengado de nosotros, los papás. Hay muchas personas que no reconocen, yo digamos, suelo ser muy parco con los profesores de mis hijos porque estar en un salón de clase y aguantarte 40 chamos, donde no necesariamente todos tengan la orientación familiar, porque no es un tema intelectual, es un tema de orientación familiar, es sumamente complejo. Sí. De alguna forma alguien me preguntaba el otro día si el teletrabajo estaba dejándose en manos de el peso del teletrabajo se estaba dejando en manos de los empleados para suplirlo, en lugar de ser las empresas las que tuvieran que suplirlo. Creo que en el caso de la educación nos está pasando exactamente lo mismo. Se está dejando en manos del estudiante y del padre el suplir
las deficiencias que hay. Pero bueno, Fíjate, esto nos ha traído... fíjate en algo, Sí, esto nos ha traído... que te interrumpa. Ajá, dime. Además, tenemos que irrumpir la premisa de que el objeto es aprobar una materia. O sea, tenemos que entender que el objeto es aprender el contenido de la materia, no es aprobar la materia, porque tú pudiste haber sacado 20 en un examen con una chuleta o qué sé yo. Por lo O que, aprendiéndotelo de memoria y que después claro, no te claro, quedara. y no tiene El sentido. típico caletre. Mira que hay unas preguntas aquí que podrían ser interesantes para apoyar lo que hemos hablado en las últimas láminas. Por ejemplo, Jesús Mora dice, en el caso de emprendimientos orientados al modelo startup, ¿cómo pudiera ajustarse lo que tiene que ver con hardware? Me refiero al caso de creativo freelance en el área audiovisual. No sé si quieren opinar ustedes o lo hago yo. Wow, está interesante. A ver, ¿cómo te digo? O sea, es Un distinto, startup porque además, el audiovisual tiene muchísimas ventajas en este momento, la infraestructura de nube, ¿no? Tú puedes, así como puedes montar, por ejemplo, una estación de televisión completamente en la nube, como podría, que es simplemente abrir tu canal de YouTube en adelante, ¿no? A montar tu radio o montar tu zona de podcast dentro de cualquiera de estos servidores de podcast que hay, ¿no? Obviamente depende del nivel de profesionalización que requieres o no. Hay soluciones en la calle que tú las puedes comprar alojadas en la nube para montar el negocio que tú quieras prácticamente. Hay un punto, obviamente, si el desarrollo, o sea, el startup tiene que ver demasiado con diseño gráfico, por ejemplo, no sé qué te quiero decir, una granja de rendering, por decirlo algo, o necesita algún hardware por el estilo, va a necesitar el hardware en sitio. Pero hay muchísimos procesos que se pueden realizar de edición de sonido, incluso de edición de video en la nube, y empiezan a surgir cada vez más. O sea que está muy, muy cerca que tú puedas hacer cualquier tipo de negocio audiovisual as a service en la nube, pagando solamente por lo que tengas. Fíjate en que estos días conseguí precisamente un software de esto, que además es inteligencia artificial, que me pareció espectacular, que se llama Moisés.ai. sí. Te permite sacar para los que estudian música, de cualquier canción que esté en YouTube, te permite sacar una pista para que tú cantes sobre ella, o para que, por ejemplo, lo que se dice, mutes un instrumento y puedas obtener la pista de ese instrumento para, por ejemplo, saber cómo toca el bajo fulano o cómo toca la batería sutano. Eso sí es una contribución al e-learning. No mandar una tareita por WhatsApp, no mandar un voice note como tarea. Y por otro lado, con respecto a la cuestión freelance, mira, chévere porque se pueden hacer videos a distancia. De hecho, tanto Voice Academy, que son grandes amigos, como Fosa Estudio Creativo, está haciendo e-learning a distancia bastante interesante, ¿no? Sí, fíjate que yo quiero sumar a Jesús algo que ha sido en los últimos años una condición de las empresas de tecnología. Yo tengo que reconocer que todas las empresas de Microsoft, Adobe, que representamos nosotros, han hecho un esfuerzo importante por ayudar en esta situación de crisis. Jesús, se han habilitado aplicaciones digamos, con una licencia provisional durante este periodo para que se pueda utilizar. En el caso de Adobe, y hago la publicidad, digamos, la plataforma Creative Cloud está orientada justamente a eso, a aprovechar el contexto de la nube aprovechar el contexto de el multitrabajo en múltiples facetas, al punto de que hoy es muy frecuente, empresas, por ejemplo, como Disney, tienen diseñadores, animadores, ilustradores en cualquier parte del planeta y todos trabajan al mismo tiempo sobre el mismo proyecto y es una cosa sumamente interesantísima. En el caso de Adobe, la arquitectura de eso es gracias obviamente a esta nueva generación del Creative Cloud. Y en el caso específicamente de Adobe, obviamente en Venezuela, digamos, hay mucha gente que dice, no, pero es que la mayoría de las personas tienen el software pirata y eso no es tan verdad. Es decir, en Venezuela hay muchas personas, hay muchas empresas con su software legal, digamos, no tantas como sería lo ideal,
En Colombia, por ejemplo, no llega al 5% del rango de piratería de los números que manejamos dentro de estructuras como Adobe. Pero básicamente, ¿por qué? Bueno, porque en los últimos años estas empresas han desarrollado una política importante de costos y bien es cierto que hasta la versión CS6 del Creative Suite 6 de Adobe, adquirir toda la suite de Adobe costaba $1,716. Hoy por $200 al año tienes toda la suite. Es decir, de 1.700 a $200, digamos que las diferencias son significativas. Y en otros países donde hay una economía normal, digamos que esto suele estar a la portada de mano porque además hay hasta procesos de leasing. Fíjense que aquí hay otras preguntas que se las quiero compartir. Juan Faneite pregunta, un detalle importante del e-learning, o comenta más bien, un detalle importante del e-learning es el contenido. Debe ser de calidad, fácil de digerir y motivador. Yo diría que la educación en general, Juan, debe ser fácil de digerir, debe ser de calidad y debe ser absolutamente motivadora. Rafael Enríquez pregunta, ¿el caso de la migración o actualización tecnológica de los sistemas educativos es un problema de política pública en la cual el Estado es el que tiene que sembrar las bases y los incentivos necesarios para la migración sea de manera efectiva, para que la migración sea de manera efectiva? Luego Jesús Mora dice, Gianpiero, pienso que esto tiene que ver con los modelos de enseñanza de cara a un cambio de paradigma educativo. Yo voy haciendo las referencias y luego Alcides y Fran nos vamos acoplando. Iván Boscán dice, se debe también considerar a aquellos padres que no tienen formación académica para ayudar al chamo en las tareas, y me parece esto importantísimo. Sí. Freddy Sifontes, aprender a desaprender y aprender. Esa es una de las variables de la nueva gerencia, Freddy. Y aprender por competencias, absolutamente. Así manejan los finlandeses el sistema educativo. Jesús Mora dice, excelente aprendizaje cualitativo no lineal sobre capacidades y competencias y en base a evaluación abstracta. Gracias, don Alcides y Gianpiero. Y Fran. Alberto López nos escucha un poco entrecortado. No, es una cuestión natural de Alberto. Un abrazo para Alberto, Okay, colega y compañero de radio por muchos años. Así es, un profesional fantástico. Entonces, Fran y Alcides, la importancia del e-learning a nivel de contenidos, calidad, fácil de digerir, motivador, la migración o actualización tecnológica de los sistemas educativos debería ser una política pública. Los modelos de enseñanza de cara a un cambio de paradigma educativo y considerar a aquellos padres que no tienen formación académica para ayudar al chamo en las tareas. ¿Qué les parece? Me parece completamente cierto y creo que no se puede añadir mucho más, porque todo lo que han dicho es relevante, son aspectos diferentes. No son preguntas, son aseveraciones sobre cosas que nos hacen falta realmente para tener un esquema de e-learning eficiente, funcional y que realmente dé la talla. Sin embargo, bueno, aquí hemos resuelto muchos problemas de manera ad hoc, de manera así, digamos, intempestiva, y esta semieducación en línea que hemos resuelto ahorita nos enseñará mucho. Estoy seguro, porque el venezolano tiene en particular eso de ser muy habilidoso, al igual que muchos latinoamericanos también. Y yo creo que todos nuestros pueblos van a aprender mucho de esto y va a surgir la iniciativa de más de un docente, de más de un director de escuela, de buscar cómo tener una alternativa para una futura crisis. Y vamos a ver muchísimas soluciones. Mira, yo tengo que reconocer, hay trabajos importantes que están haciendo en Caracas, colegios como el Colegio del Peñón, colegios como el Colegio Integral El Ávila, que están haciendo un trabajo muy importante y muy eficiente. La hebraica ya tenía una planificación, una estructura interesantísima. En las universidades, bueno, salvo Urbe en el estado Zulia, creo que la mayoría de nuestras universidades no disponen de la infraestructura tecnológica ideal y espero que todos caminemos hacia eso. Fantástico. Bueno, pasemos un poco a hablar sobre la parte del delivery, el delivery como servicio. Ese es otro fenómeno que hemos visto en medio de la pandemia. ¿Okay? Eso es una cosa
que realmente nos ha, digamos que, abrazado por todos los lados. O sea, no sé si se han dado cuenta de lo brutal que ha sido el cambio, de la disrupción que ha habido en esto, pero este señor que está caminando ahí sí se está dando cuenta. Fíjense con la cara que ve ese robot que está repartiendo en Medellín, en el poblado de Medellín, está repartiendo comida para la startup que se llama Rappi, que es una solución de precisamente de delivery montada sobre los nuevos conceptos. Y es que el delivery de los bienes y de los servicios no solamente se ha incrementado por culpa del miedo al coronavirus, sino que también se ha transformado de forma profunda. Si bien esto que vemos acá es muy llamativo, un robot llevando comida por el medio de la ciudad, y hemos visto los intentos de Amazon de usar drones para hacer entregas directamente en las casas en Estados Unidos, o hemos visto el Amazon Go Store, que está montado en algunas partes de Estados Unidos y es la tienda que no tiene cajeros, donde tú entras y todo lo que escaneas tu teléfono cuando entras, y después de eso todo lo que agarres se carga directamente a tu cuenta que tiene una tarjeta de crédito asociada y se te cobra de manera automática. Estamos viendo también otras cosas, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, que los pagos digitales sin contacto están creciendo enormemente. Ya son una tendencia más que común en Europa. En todos lados donde uno va y entrega su tarjeta, la gente quiere contactar la tarjeta con el punto de venta. Y eso ahorita que en medio del coronavirus no toquen tu tarjeta a ellos ni nada, sino que seas tú el que la lleva y la presenta justo al punto de venta y no lo tocas ni siquiera, es una medida sanitaria que impulsará fuertemente esta pandemia. Estamos viendo que el entretenimiento o la educación, como acabamos de ver, se entrega ahorita de manera digital. Estamos viendo que la impresión en 3D se ha convertido en una forma de entrega digital, como el ejemplo que vimos hace un rato con las mascarillas, con las impresoras de 3D para hacer los escudos faciales. Estamos viendo telemedicina, que es otra forma también de delivery distinta, de hacer delivery de los servicios médicos, pero a distancia. En muchos casos se están usando robots para desinfectar hospitales o para atender a individuos que ya tienen COVID. En China ya hay varios sitios varios hospitales en Wuhan, donde se está haciendo esto, y eso ayuda porque evita que el personal sanitario se contamine, ayuda también a la desinfección, y es increíble. Y estas son formas de delivery que antes no habíamos pensado o que no las teníamos desarrolladas o que las veíamos simplemente como algo del futuro. Bueno, justamente era lo que veíamos y bueno, digamos, yo creo que algunos no entenderán mi comentario, pero era lo que veíamos en aquellas comiquitas ¿cómo se llama? De los supersónicos, ¿no? Es decir, hay muchas de esas cosas, es decir, el teletrabajo, por ejemplo. Quizás nos falta que tengamos la posibilidad, como hacían con Cometín, que presionaban en la cabeza y entraba dentro de una esfera que lo llevaba a otro lugar, ¿no? Pero al final, es decir, esto es el futuro, es decir, la gente está diciendo, bueno, pero es que esto es lo del mañana. No, 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 esto es lo de hoy. Los carros eléctricos, los drones repartiendo, los drones produciendo, la robótica a la máxima. Los carros manejándose solos. Los carros solos, exacto, con sensores además increíbles que permiten, que vaya por las vías e incluso haga slalom de las posibles dificultades, ¿no? Por lo que a mí me parece que esto es increíble. Mira que Eli Sanz nos pregunta sobre qué tal la plataforma Daware como un ejemplo de e-learning, Alcides. Y Javier habla sobre, ya que has comentado la Secretaría de Adobe en Colombia, cómo es la situación en Perú y el resto de los países de la región respecto a esta materia. Ya vamos a comentarlo. Y plataformas como Udemy se está utilizando mucho hoy en día. Sí, está Udemy, está Doméstica, están tantos otros. Y bueno, nosotros diferimos absolutamente de esa metodología de ver un video sin que alguien te acompañe y donde además, con todo respeto, porque además tengo muchos amigos en Doméstica, te digo, bueno, te cobro esto sumamente barato para traerte, pero al final, para poder ver medianamente el contenido, tengo que gastar 4 veces o 5 veces más lo que podría gastar en otro lugar.
¿Qué piensas tú de, de esta plataforma? Fíjate, yo pienso que son medios complementarios que de alguna forma están surgiendo. Mi recomendación en particular es trabajar siempre con plataformas abiertas. Es de alguna forma, eh, lo que garantiza que la calidad del producto sea mejor a la larga. Dentro de todo es esto, que haya muchísima gente que está trabajando en ella y que muchísima gente sea capaz de cambiarla, de modificarla para eso. Entonces me parece que todo lo que es software libre, dentro de desarrollo de plataformas de educación, es como que lo más adecuado, porque si no corres el riesgo de obsolescencia por culpa de desaparición de la empresa, si no corres riesgos por que, no sé, porque simplemente la empresa cambia de línea de negocio o tenga un producto más exitoso en otro lado, etcétera. Fíjate lo que le ha pasado a tanta gente, como comentábamos con algunas piezas de software de Apple, que Apple dejó de actualizarlas como es debido y entonces se han quedado guindados y han tenido que irse hacia otras opciones. Entonces, cuando buscas las opciones que están desarrolladas alrededor de software libre, normalmente encuentras opciones que funcionan muy bien. Por supuesto que hay productos propietarios muy, muy buenos y hay plataformas propietarias muy, muy buenas, pero y ya es una cuestión de cada uno de pensar si va a tener soporte o no a lo largo. Sin embargo, fíjate, yo considero que en este momento, en la humanidad, nosotros estamos viendo a YouTube como la biblioteca de Alejandría. O sea, es la biblioteca de Alejandría moderna. Hay gente que dice que los mejores profesores se encuentran en YouTube y los mejores videos, claro, también están los peores y hay que saber diferenciar de uno de otro. Y aunque no es una educación formal, y aquí está el problema, que de alguna forma nosotros venimos formados en una educación formal y queremos esa formalización de la educación, hay una persona que en cuarentena se haya puesto a ver videos de YouTube de cómo arreglar uñas, te aseguro que en este momento ya es experto en cómo arreglar uñas. Por lo menos tiene muchísimos conocimientos de cómo hacerlo. Si hay una persona que tenía su carro dañado y vio todos los videos de YouTube de cómo reparar su carro, te aseguro que en este momento lo más probable es que lo tenga listo en caso de que haya conseguido los repuestos que le faltaban, si hacía falta algún repuesto. Si hay alguna persona que quería aprender alguna otra cosa distinta, como por ejemplo hacer cortes de pelo, y vio los videos de YouTube suficientemente y tuvo a gente con quien practicar que fueran valientes como para dejarse cortar el pelo, te aseguro que lo sabe hacer. Entonces, no podemos despreciar esta educación informal por ser informal. Lo que pasa es que no es la educación formal a la que nosotros tenemos. O sea, si me vas a decir, y si me vienen dos personas a buscar trabajo para editar videos en Premiere, y uno me dice que tiene el certificado de POSA y el otro me dice que aprendió en YouTube, wow, mi primera impresión va a ser que el que tiene el certificado de POSA probablemente sea el mejor. Pero probablemente termine poniéndolos a los dos a hacer algún ejemplo para ver cuál de los dos realmente trabaja mejor en lo que está haciendo. Exactamente. Para ver cuál de los dos entiende mi lenguaje de negocios. Y probablemente sigas ganando el que estudió en POSA, porque esa formalidad es lo que nos garantiza eso. Pero nadie te quita que el otro sea también muy bueno. Claro. ¿Ok? Que el otro también haya podido desarrollar algunos skills increíbles por su lado. Lo que pasa es que va a depender de su buen criterio sobre algo que no conoce. Y eso es la parte más complicada. Pero, por ejemplo, yo conozco gente que ha aprendido a manejar acciones en la bolsa a través de videos de YouTube, gente que ha aprendido a comprar y vender criptoactivos a través de videos de YouTube, gente que ha aprendido a cortar pelo, gente que ha aprendido a hacer uñas, gente que ha aprendido a hacer muebles, a reparar y destapar cañerías y cosas por el estilo a través de videos de YouTube. O sea que estamos en una mezcla muy interesante. Inclusive, LinkedIn tiene una zona de cursos bien interesante también, que está desarrollando con mucha gente. Y es un contenido que tiene, digamos que una crítica por parte de los clientes elevada. O sea, que tiene que ajustarse el contenido, porque si no, imagínate, no es un público cualquiera, es un público con cierto nivel que está ahí y que lo puede sí, el nivel académico atender. es mucho más alto. Fíjate que Exactamente. con respecto a Dower, yo además quiero también hacer referencia, es decir, yo creo que Google ha hecho un esfuerzo enorme para apoyar el proceso educativo. Google dispone de estructuras gratuitas para los colegios, no por esta época, o sea, las disponía ya de estructuras gratuitas para los colegios, para las universidades, que son fantásticas. Microsoft también, con mis diferencias que tengo con Bill Gates, no puedo dejar de reconocer que también ha hecho un esfuerzo importante
en apoyar el desarrollo del proceso educativo. Lo de LinkedIn, o sea, el performance es sumamente alto y además hay unos filtros importantes que no los hay en las otras plataformas donde lamentablemente la educación es un business. Es decir, o sea, nosotros hacemos en la educación un business, pero hay una diferencia entre hacerlo con ética y hacerlo simplemente por recibir un dinero. Y es además lo que ha prostituido nuestro sistema educativo en la mayoría de los países. Y las consecuencias de todo esto es que, digamos, yo siempre en las conferencias hago un comentario que es sumamente antipático, pero es que tú te encuentras de repente un ingeniero civil que sale a una obra y resulta que sabe menos que el maestro de obra, que además es analfabeto, sobre cómo construir ese edificio. Es decir, yo no digo que el ingeniero tenga que hacer la mezcla del cemento, por el santo amor a Cristo, pero digamos, o sea, hay un proceso de formación que debería... Pero tiene que tener por lo menos el conocimiento de que la mezcla se afecta si hay más componentes de un lado o del otro, Claro. el proceso de secado, etcétera, ¿no? Y ahí es donde está, o ahí es donde bajo mi perspectiva es importante que nosotros seamos extremadamente exigentes, bajo la premisa nuevamente de que lo importante no es aprobar esa materia. Es decir, ya basta con que si yo tengo un profesor en la universidad y reclamo, no hago el reclamo porque el profesor la va a agarrar contra mí y me la va a aplicar y me va a raspar la materia. Ya basta con que el padre en el colegio hace un reclamo y entonces se la aplican al padre y entonces empieza a ser de los papás conflictivos o etiquetados como conflictivos en el colegio simplemente por estar poniendo su punto de vista. No, hay que ser absolutamente exigente. Lo que está bien, sí, aunque no lo hagan todos, lo que está mal, aunque lo hagan la mayoría. Y en la educación no podemos negociar. Mira, hay otras observaciones aquí. Bueno, Jesús bromea con algo que arregló en cuarentena. Juan Córdoba dice, YouTube puede ser una gran ayuda, pero siempre falta la base teórica, por lo que esa educación está bien para oficios y no para desarrollo profesional. Sí, yo lo comparto totalmente lo que dice Juan. Sigamos. Dale, bueno. Ya para terminar, ya estamos por llegar a la última lámina. Les dejo aquí una frase que dice: no volveremos a viajar como antes, no volaremos como antes, ni produciremos como antes cuando cese la pandemia. Eso lo mandó la firma de consultoría Jefferies Group a sus clientes en el mes de febrero, a finales de febrero, principios de marzo. Y es cierto, es una realidad a la que nos enfrentamos a un mundo completamente distinto. La firma Deloitte de consultoría nos generó este gráfico de recuperación de la pandemia, que si no hay ningún rebote fuerte debería cumplirse y es muy probable de que se parezca a este comportamiento lo que veamos, a pesar de que puedan haber unos lapsos un poquito mayores en algunos casos o no. Yo he consultado esto con distintas personas, inclusive esto llegó a mí de la mano de Guillermo Brickman, que es el presidente de SAP para Latinoamérica Norte. O sea, que no es una persona que no tenga idea de lo que es la recuperación en las industrias y que está muy pendiente de cómo se recuperan las industrias, ya que ahí va su labor principal. Y él me dice que, o sea, está de acuerdo con el gráfico y estábamos de acuerdo los dos en que parte de esto es lo que vamos a ver. Vamos a ver una recuperación, o sea, vamos a ver un mantenimiento del nivel de venta de alimentos, por supuesto, porque los alimentos siguen consumiéndose. Incluso hubo un aumento en febrero, marzo, porque la gente pensó, déjame guardar todo lo que pueda en la casa por lo que viene, pero va a mantenerse más o menos igual. Vamos a tener quizás una Navidad mucho más austera, pero ya hacia finales de diciembre, principios de enero, deberíamos estar volviendo muy cerca de los niveles de producción que teníamos antes. La línea azul que ustedes ven ahí tiene que ver con la venta de retail, ¿ok? Lo que es la línea amarillo canario es restaurantes y ocio, todo lo que tenga eso. El azul más clarito o azul celeste es la línea de viajes y el rojo es de hoteles. Vemos que esas industrias que se han paralizado por completo tendrán una recuperación progresiva a partir de este mes de junio, ¿ok? Ya primero con viajes solamente puntuales, de repatriación, primera necesidad, asuntos médicos, etcétera. Probablemente el turismo que se reactive sea el turismo local y no el turismo internacional, a pesar de que España y Francia, España e Italia están haciendo un intento por abrir fronteras
ahorita y de que le vengan turistas, va a costar que vayan turistas de otros lados y más en la cantidad en que solían ir, pero va a haber movimientos como locales. La gente va a decir, bueno, por lo menos puedo ir a la playa, por lo menos puedo ir al campo. Mientras tanto, todo esto va avanzando, ¿no? El sector que ellos llaman Horeca, que es la parte que tiene que ver con hoteles, con restaurantes, con cafetines, debería empezar a mejorar también y empezar a pasar del delivery a ciertos servicios que van más allá del delivery, ¿ok? Es decir, empezar a trabajar localmente. Hemos visto en ciudades de Alemania, de Alemania, no, perdón, de Holanda, como Rotterdam, que los puestos de estacionamiento enfrente a los restaurantes se los han cedido a los restaurantes para que ellos coloquen mesas allá debidamente separadas y puedan atender más gente. O sea, estamos viendo un esfuerzo completo de la gente por levantar la economía, pero la economía va a levantar poco a poco según esta proyección. Hay gente que dice que podría haber una recuperación más rápida, ojalá sea cierta. Hay otros que dicen que más bien la crisis va a ser mucho más grande. Yo prefiero irme por esta estimación que es bastante más conservadora, pero que les permite a ustedes pensar lo que tenemos que hacer. Es decir, todavía hay que aguantar mes, junio, julio, probablemente agosto y septiembre, muchísimo, para empezar a trabajar mucho más fuerte a partir de octubre, noviembre, diciembre, enero. Y esto es tiempo todavía para inventar nuevas formas de vender, para inventar nuevas formas de asistir a la gente, para inventar las nuevas formas de teletrabajo que son necesarias todavía, para adecuar la infraestructura que tenemos, para ver cuánto podemos ahorrar en esta época y estar listos para el momento en que vienen. Muchas empresas están aprovechando para terminar de hacer su migración a la nube, para poder habilitar por completo el teletrabajo y responder a la demanda que pueda subir en eso. Estamos viendo que, por ejemplo, Sony retrasó la salida de su PlayStation, bueno, no la salida, el evento que tenía ahorita sobre el PlayStation, lo retrasó, aunque se supone que la fecha de salida sigue siendo la misma en noviembre del año de finales de este año, a finales de este año para estar listo para la temporada. Estamos viendo que Marvel también ha pasado los estrenos de sus películas hacia el final. Estamos viendo que empieza a haber movimiento por crear de nuevo autocines para, por ejemplo, poder restituir la industria del cine. Aquí en Venezuela hay una promesa de una de las dos grandes empresas de cine por comenzar a tener autocines de nuevo. Ya la está Ya lo están promocionando. promocionando. Por eso ya lo está promocionando y todo. En Estados Unidos, los que habían se han llenado, han sido los primeros sitios que se han llenado para ver películas. Entonces podemos esperar un poquito una revolución como esa que hubo en los 50, donde el automóvil se usaba para todo y servía para mantener distancia. Bueno, en aquel entonces, yo no había nacido, ninguno de nosotros de los tres que estamos acá, pero en los 50 se dio el fenómeno del drive-in, que duró y llegó hasta finales de los 60, principios de los 70. Yo todavía llegué a ir a los autocines que tenían una bocina que te la guindabas en el vidrio. A mí me lo venía la contaron. gente, y venía la gente con la bandeja y te ponían la bandeja ahí, así como en el trolley, ¿no? ¿Okay? Todo eso me lo contaron. Pero bueno, el punto es que ese tipo de negocios tiene mucho sentido ahorita. Por ejemplo, si abriéramos una fuente de soda donde les llevan a ustedes la comida en una bandeja, se la ponen en la bandeja y se van, ¿no les parecería fantástico en este momento? Claro. Especialmente si hay una buena hamburguesa, una merengada, las papitas fritas y todas esas cosas tan sanas y ligeras que normalmente comía uno ahí, ¿okay? Un ice cream soda, etc. Entonces, bueno, esto es lo que podemos esperar un poco y trabajen para prepararse para eso. Es decir, esto tiene fin. Esto es lo primero que tenemos que plantearnos. El fin de esto debería estar cerca, ¿no? Porque si uno dice el fin está cerca, lo pueden malinterpretar como que nos estamos refiriendo al fin del mundo. No, no. El fin de la crisis viene y en algún momento va a llegar, sea en diciembre, sea en enero, sea más tarde. Nosotros probablemente estemos viviendo esta curva un poco más retrasada que el resto de los países en Venezuela, en algunos países de Latinoamérica también, porque nosotros experimentamos todo el fenómeno del virus varios meses más tarde que el resto de Europa, donde llegó primero, y por supuesto muchos meses más atrás que Asia. Y esto a lo mejor nos dura un poquito más, pero para allá vamos, para recuperarnos. Así que mira, les dejo con los comentarios que ustedes tengan.
los comentarios finales del juego de hoy. Yo me fui como en el sexto inning y regresé en el noveno, porque me estaban, como les dije al principio, me estaban instalando Inter acá inalámbrico, y agradezco a Inter y agradezco a Digitel, que se han portado con la conexión bastante bien hoy, y no son cuñas. Me hubiera gustado también conocer a Rednet, pero ya veremos. Fíjate, hay una cosa con YouTube, que es que YouTube es importante porque estas herramientas en general, de Zoom, YouTube, Skype, nos están diciendo de verdad que el mundo es más pequeño de lo que imaginábamos. Y que McLuhan hablaba de la aldea global, y la verdad nos hemos comportado como una pequeña aldea. En el último tiempo solamente nos hemos concentrado en comer, dormir y sobrevivir, tal cual como unos osos en invernación. Y eso es importante de cómo ahora yo soy esclavo de Zoom, cómo he hecho, como quien dice, cómo he hecho varias cosas por Zoom, y que aquí estamos vivos con Zoom. De alguna manera, ahora sí, los comentarios de ustedes, yo los voy a leer porque yo he hablado menos. Dice Irving Valdirio, con esto de que el trabajo va a ser el nuevo estándar, ¿qué posibilidades reales tenemos de que esto se establezca como es debido en Venezuela, con internet tan malo del que aquí disponemos, además de las condiciones de que con la se ocurre aplicar? Punto importante. Yo creo que el internet boutique, o la burbuja del internet corporativo que está permeando las casas, va a seguir siendo tendencia, y eso va a generar incluso hasta una cierta ecualización del precio y de los precios, y además sinceración de las tarifas que nosotros ofrecemos en nuestros servicios de teletrabajo, porque ya tenemos que cobrar en dólares, a juro, nuestro trabajo de hace tiempo, y ahora tenemos que cobrarlo, y además tener para pagar un internet que te cuesta 40, 50, 60, 100 dólares mensuales. No sé qué opinan ustedes dos, Alcides y Jean-Pierre. Mira, digamos, discuto un poco el tema de, sin ánimo ni de fatalismo ni de positivismo, ¿no? Yo discuto un poco el tema de que nada volverá a ser igual. Sí, yo pienso que nada volverá a ser igual, pero yo pienso que todo va a ser mejor de como estaba. Porque, bueno, al final, entre el tema del teletrabajo, entre el tema de la experiencia que nos ha producido esta paranoia mundial, dentro del cese de la economía y todo este tipo de cosas, yo pienso bueno, que todos vamos a adoptar, evidentemente, cambios importantes. Evidentemente, en Venezuela, y que valga mi muletilla, en Venezuela, nosotros, bueno, parecemos que estamos dentro de una película de Mad Max, ¿no? Tenemos que sortear cualquier cantidad de problemas alternos. Y yo, digamos, no tengo la seguridad, no caigo tampoco en estos escenarios que a mí me parecen desproporcionados, de falsas expectativas de algunos. Yo creo que nosotros vamos a salir de esta situación, vamos a poder reconstruir estructuralmente, culturalmente, socialmente y sobre todo políticamente al país. Por lo que al final yo creo que con esto, esto va a ser una especie de gran ola o esta situación, este momento histórico del país, una gran ola que se va a llevar por delante todo lo que esté en la playa. Lo bueno, lo sólido, lo estable, se quedará firme cuando la ola recoja. Lo demás quedará sumergido donde, bajo mi perspectiva, tiene que estar. Sí. Y una vez que empecemos a pagar los servicios como deben ser pagados, también eso permitirá la mejora de lo que vamos a recibir. O sea, nosotros acá por una conexión a lo mejor de 20 megas, por ejemplo, o de 10 megas, que puede pedir una persona en su casa, pagamos lo mismo que lo que se paga en Madrid por una conexión de 800 megas, ¿ok? O 600 megas, 800, que es lo que están ahorita colocando en Telefónica y otras empresas. Exacto. Pero eso es parte del desarrollo del negocio, pero nosotros tenemos mucha infraestructura de redes muy buena, pero muy vieja, que está obsoleta y que hay que reemplazar.
El principal proveedor en Venezuela obviamente es CanTV y tiene que hacer su esfuerzo por cambiarlo. Tiene que no solo contratar mayor banda ancha para salidas, sino también contratar compra y reemplaza de equipos que hay en el medio. Sin embargo, estamos viendo el surgimiento de muchos ISP pequeños. Está sucediendo un fenómeno como sucedió alrededor del país con la televisión por cable hace unos años, que empezaron a surgir muchas cableras que son locales, que son pequeñas, etc. Entonces estamos viendo gente que compra ancho de banda a algún proveedor y monta un pequeño ISP en un pueblo, en una casa, o sea, en una urbanización de casas, en un edificio, etcétera. Todo eso va a tender a formalizarse en algún momento con las grandes ofertas que vienen por el camino, con los grandes proveedores, y como dice Frank, eso consolidará los precios, y bueno, serán precios que estarán indexados en dólares, por supuesto, pero es algo que tiene que ver. Sin embargo, aquí hay muchas situaciones que influyen sobre esto. O sea, no es lo mismo la realidad del norte de Venezuela y en el centro, que la realidad que tenemos en Oriente, que la realidad que tenemos en Occidente, que la realidad que tenemos en el sur. Y eso incluso lo sabe la gente que trabaja como con los ISPs o con bancos, etcétera, que cobran. Eso influye incluso sobre el precio de cuánto vale un mega en cada uno de esos lugares, porque hay que pasar por muchísimas condiciones diferentes para llegar a cada uno de esos sitios. Hay que utilizar fibra prestada, hay que pagarle a uno u a otro. O sea, la infraestructura todavía está incompleta. Entonces nosotros tenemos una estructura que era de lujo para hace 20 años, pero que en este momento está retrasada. No es tan mala como podría ser, pero necesitas equipos que están en el medio que están dañados. Y todo eso hay que arreglarlo porque hay estudios que dicen y vinculan directamente el Producto Interno Bruto con la velocidad de navegación que tiene el país. A mayor velocidad de navegación, el Producto Interno Bruto mejora. O sea, es una solución económica. Yo apuesto a que sí va a suceder. Yo apuesto a que Venezuela, nuevamente, no vamos a volver atrás, no vamos a que las cosas sean como antes. No, yo apuesto que las cosas van a ser mejores, van a ser como tienen que ser el mañana, y nosotros volveremos a convertirnos en el país tecnológicamente vanguardista de Latinoamérica como, como lo fuimos por muchísimos años en todos los ámbitos. Obviamente sabemos por dónde tiene que ir el proceso, y yo tengo absoluta confianza que va a ser así. Mira, aquí hay algunas otras preguntas, ¿no? Aquí Juan Grimán dice, en esta etapa post-pandemia, ¿puede acelerar el despliegue 5G a nivel mundial y el Internet de las cosas? La respuesta es sí, y precisamente iba a aprovechar de hacer teletrabajo para que vean una perrita. No sé si se vea mi cámara, que vean esta preciosura de perrita que estamos cuidando aquí. Pero sí, pero el rollo con Venezuela específico es que no hay una hoja de ruta hacia el 5G. En el resto de Latinoamérica, bueno, tan cerquita como al lado Guyana ya tiene 5G, pero Venezuela está 5G señal, porque en muchos sitios, como en este momento que está lloviendo fuertemente en Valencia, no hay señal de Movistar. En este momento es normal que en esta zona de Valencia se vaya la señal de Movistar Venezuela. Entonces, también hay otra pregunta otra pregunta por allí que decían, bueno, den ustedes su opinión, la verdad. Por Sí, acá aquí tengo otra pregunta, tengo una pregunta para ti, Fran. ajá. Dice, el auge de los webinars live, consumo de streaming y etcétera, podría llevarnos a un colapso real del Internet en un futuro cercano. A ver, el mismo problema del e-learning es el mismo problema del ancho de banda total, porque el problema es el siguiente. Necesitas para resolver dos cosas que en este momento son escasas, tiempo y dinero. Entonces, de alguna manera, es posible que para los primeros días de pandemia pareciese que el ancho de banda mundial iba a colapsar. Yo creo que ya se han tomado los remedios pertinentes y no va a colapsar. Sin embargo, se va a ver muy comprometido. Por ejemplo,
si hubiese, que esperemos que no, un rebrote de la pandemia, la verdad va a ser difícil que podamos administrar el ancho de banda como empezamos hace 3 meses ya. Exacto, exacto. Mira, Jorge de Telecom dice, todos los operadores fijos y móviles padecen las mismas condiciones adversas en Venezuela, así es. Pero las vamos a superar, Jorge, las vamos a superar. Es decir, esto tiene que ser una convicción porque hay un tema psicológico intrínseco en todo esto que es la indefensión aprendida. Es decir, una cosa es tener resiliencia y otra cosa es sugestionarnos y arrodillarnos ante esto. Eso no puede suceder, no tiene que suceder y hay que irrumpir ante esa indefensión aprendida. Heider pregunta, ¿esta novedad de Cel complicará a los freelance y otras actividades a los que tenemos o trabajan con cuentas afuera? ¿Qué dices, Alcides? Mira, no sabemos cómo es lo que está ocurriendo con Cele. Aparentemente, algunos usuarios en particular son los que han recibido la notificación de que no va a funcionar Cele a partir de finales de este mes, pero es en cuentas seleccionadas, no es para todos por el momento. Habrá que esperar a ver qué ocurre, si es por simplemente algún tipo de patrón descubierto por la inteligencia artificial del banco como tal y entonces elimina ciertas cuentas. Algunos dicen que no, vamos a ver. Mira, y aquí hay una pregunta que sin duda es para ti también, Alcides. ¿Cómo se ha vivido el efecto de la pandemia en empresas como Facebook, Twitter y Amazon? Bueno, ha sido interesante, ¿no? Porque ellos estaban preparados para vivir el teletrabajo y desde ese punto de vista han podido hacerlo, pero además, no solamente eso, sino que han tomado posiciones muy buenas en lo que se refiere a prestar ayuda, ¿no? Entonces, por ejemplo, Workplace de Facebook, que se puso a la orden de toda la gente para habilitar el teletrabajo de las personas, y lo mismo está pasando con herramientas que están poniéndose a disposición en muchas otras empresas para ayudar ahí. Inclusive Facebook como tal, para seguir en el ejemplo de esa misma empresa, ha diseñado un paquete donde va a ayudar a las empresas pequeñas y medianas a sobrevivir a esto, donde si se inscribieron a tiempo las empresas en donde tiene oficina, en algunos países en donde tiene oficina Facebook, pueden recibir ayuda no solamente con publicidad gratis en Facebook, sino también con herramientas de trabajo e incluso hasta con créditos a favor para que las empresas pequeñas no colapsen. Sin duda alguna han sido la estrategia o la puerta de venta para muchos comercios, para muchos retail. El marketplace de Facebook ha funcionado como una especie de mercado libre también o plataforma de publicación de objetos a muchas personas para hacer negocios y sin tener que montar una tienda complicada ni nada, aunque se han arreglado los pagos por otros lados. Yo en estos días además conversaba con la gente de PayPal y Federico Schumacher, el presidente de PayPal para México, Brasil, me comentaba cómo PayPal había crecido porque precisamente se hacía el complemento de la tienda. O sea, la gente está montando tiendas online, digamos que a los golpes. O sea, a lo mejor venden en Instagram o en Facebook o algo y reciben el pago por métodos de pago electrónicos como PayPal y terminen haciendo delivery con alguna empresa que esté por ahí. O sea, están armando su tienda virtual, así sea pedacitos, pero demuestra las ganas de trabajar que tienen las empresas. Mira, hay una pregunta importante y de William Peña, el colega William Peña. Saludos también a los colegas que se han conectado como William Peña y como Jorge Pinoza, a los Jorge Telecom. Dice, no es un tema solo de capacidad, es un tema de inversión y actualización. No puedes incrementar el ancho de banda si no tienes equipos para soportar. En últimas 3 semanas de que murió DirecTV, ¿cuánto subió el consumo de datos? Perfecto. O sea, es una excelente pregunta, muy de William. Aunque sin embargo no subió tanto como esperaban, sí está rozando el 700% de la cantidad de datos que empezamos a utilizar en marzo. Interesante. Y por supuesto que es un tema de inversión y de actualización de equipos. O sea, no, lo decía antes, no basta con contratar más ancho de banda. Tienen que actualizar los equipos que están en el medio y además en particular, que lo conversábamos en un grupo de tecnología y creo que lo mencionaba, si mal no recuerdo, nuestro amigo Luis Indriago, que también estaba por ahí.
o si no fue Jorge, hay un punto de última milla, además, que es clave en esto. Es decir, cómo llega desde la central telefónica hasta tu casa y con qué calidad de cable llega el servicio de Internet, en el caso de que sea de cable, ¿no? Y eso es importantísimo porque eso puede limitar muchísimo el ancho de banda que puedas tener dentro de tu casa. Así es. Mira, María Rochelle hace un comentario aquí, dice la suspensión de CEL es solo para los que tienen dirección registrada en Venezuela, por lo que todo el mundo a cambiar la dirección a casa de los panas. Y, digamos, hay alternativas a esto, como es el People Pay, la gente de Facebook, y TransferWise también. Es decir, que seguramente estas dos plataformas capitalizarán esas transferencias a partir de este momento. Queremos agradecerles, obviamente, que nos hayan acompañado durante esta tarde, estas 2 horas en las que hemos estado en esta tertulia, dinámica, diatriba, discusión, interacción. Obviamente, de parte de Alcide, Fran y mío, así como estoy absolutamente seguro que de todos los que están en este momento con nosotros y todos los que han estado en el transcurso de la tarde, hay un compromiso absoluto en pro de esa nueva gran Venezuela que todos deseamos, con la que todos soñamos y que sobre todo todos merecemos, porque obviamente indistintamente de la visión política, indistintamente de la raza, de la religión, del estatus social, de absolutamente nada, creo que ninguno de los que vivimos en Venezuela nos merecemos lo que está sucediendo. Y bueno, y en Latinoamérica hay algunas réplicas que hay que buscar neutralizar antes que sea tarde y antes de que el ejemplo lamentable que tenemos aquí, obviamente, condicione. Así que les agradecemos muchísimo. Bueno, sigamos trabajando por ese gran país y ese gran continente que necesitamos. Estamos en momentos de absolutas adversidades, desde el extremo más norte con Alaska al extremo más sur con la Patagonia, pero tengo, no la seguridad, pero tengo la confianza de que vamos a salir airosos de todo eso. Así que bueno, nos vemos en una próxima charla. Saluden, Fran y Alcide, los dejo a ustedes. Bueno, muchísimas gracias a todos por prestar un rato de su día. Y nada, esperamos sus comentarios igual. Tienen nuestras direcciones de correo o tienen nuestras direcciones de Twitter que estaban en la lámina, @Gianpiero Posa, @FMonroy y @Aleon1969, y pueden escribirnos por ahí cuando quieran. ¿Ok? Muchísimas gracias.